Hola, soy Jay Sanz, y en esta ocasión lamento tener que decirles que esta reseña no es de una historia que esté llena de momentos de felicidad, ya que cuenta lo triste que puede llegar a ser el ser humano por la avaricia y el poder. Y desafortunadamente en esta novela tienen que lastimar los sentimientos de tres pequeños huérfanos que buscan volver a ser una familia, por lo que aún están a tiempo de buscar una reseña con una novela que tenga un final feliz, o por lo menos un buen inicio. Bueno, como ya pudieron haber adivinado por el título o si no por mi breve introducción, el día de hoy les voy a hablar sobre una serie de libros que durante años estuve tratando de buscar, pero la verdad es que al menos en México es muy difícil conseguirlos en formato físico porque hace muchísimos años que salieron y algunos ya no se reeditaron, entonces encontrarlos es muy complicado, pero afortunadamente tuve la oportunidad de conseguirlos en formato digital. Y pues el día de hoy les quiero hablar de los primeros tres libros que a mi parecer son muy breves y podrían ser una sola novela, pero el autor decidió dividirlo. Entonces el día de hoy les voy a hablar sobre una serie de eventos desafortunados, que es el título que aquí en México se le dio a la serie de 13 libros que escribió el escritor Lemony Snicket. Lemony Snicket, aunque es el autor de estas novelas, en realidad es un seudónimo de Daniel Adler, que es el verdadero autor. Solo que Daniel Adler, como para darle un toque de misterio y volver más interesantes las novelas de una serie de eventos desafortunados, decidió utilizar el seudónimo de Lemony Snicket, que es el autor que escribió estas novelas, porque es una especie de reportaje en el que él fue recaudando la información de los sucesos ocurridos a los tres niños Baudelaire, y al mismo tiempo es un personaje dentro del universo de estas historias, lo cual lo vuelve muy interesante, pero no voy a ahondar mucho en ello porque son 13 libros y el día de hoy solo les vengo a hablar de los primeros tres, así que voy a mencionar, antes que nada, que algunos van a ubicar esta serie de libros básicamente porque Netflix el 13 de enero estrenó la serie de una serie de eventos desafortunados. Son 8 episodios en la serie de Netflix y esos 8 episodios hablan sobre los primeros 4 libros. Cada 2 episodios hablan sobre un libro. En esta ocasión les voy a hablar de los primeros 3 libros, que serían los primeros 6 capítulos de la serie de Netflix, pero no voy a hablar sobre la serie de Netflix porque sería un video muy largo y solamente quiero transmitirles mi experiencia con estos libros. Los primeros 3 libros se titulan Un mal principio, La habitación de los reptiles y El ventanal. Un mal principio es la introducción a esta historia en donde Lemony Snicket nos cuenta la historia de los 3 huérfanos Baudelaire, Violet, Klaus y Sonny. Violet tiene 14 años y es una chica inventora. Ella es amante de las herramientas y tiene una mente muy creativa para ser muy joven, y sabes que ella está pensando en algún invento nuevo cuando se ata el cabello con una cinta para evitar que el cabello le caiga en la cara y así concentrarse exclusivamente en el invento. Klaus, por otro lado, tiene 12 años y es un gran lector. Le encanta leer en todo momento, para toda ocasión, cualquier tipo de libros. Es un chico al cual le gusta investigar y no le gusta quedarse con dudas, así que cuando tiene que averiguar algo nuevo, pues recurre a los libros. Y la pequeña Sonny, que es la hermana más pequeña, que en el libro no se especifica muy bien la edad que tiene, solo se dice que es mucho más pequeña para la edad que tiene. Ella, la cualidad que tiene es que, aparte de ser una bebé bastante inteligente, aunque no habla bien, siempre se da a entender con sus hermanos, y ella tiene unos dientes muy afilados para ser una bebé, solo que a ella le encanta estar mordiendo cosas, y esa sería pues la cualidad de Sonny. Estos 3 niños, al inicio del primer libro, como bien dice el título de la novela, Un mal principio, ellos se enteran tristemente de que sus padres acaban de perder la vida en un incendio que acabó con la mansión Baudelaire, que es donde vivían los niños con sus padres. Al quedar huérfanos, el señor Poe, que es el encargado de la fortuna de esta familia, le informa a los niños la tragedia y les dice que van a tener que irse a vivir con él temporalmente, en lo que los lleva a vivir con su nuevo tutor legal. A partir de este momento la historia comienza a tornarse bastante oscura porque los niños
para empezar es terrible el hecho de que hayan quedado huérfanos, pero la experiencia de tener que vivir primero con la familia del señor Poe, que es el encargado de su fortuna y que les dice que no pueden hacer uso de su dinero hasta que Violet sea mayor de edad, y al tener 14 años pues es obvio que va a transcurrir bastante tiempo antes de que pueda hacerse de su dinero. El saber que van a irse con un tutor legal del cual no tienen ni idea de quién es porque sus padres no les informaron nada sobre que tuvieran algún pariente lejano o alguien a quien recurrirían en caso de que ocurriera un accidente, los niños están muy preocupados porque no saben con quién van a ir a dar. El señor Poe les informa que los va a llevar con el conde Olaf, que es un pariente muy lejano, pero que es el que vive más cerca, ya que en el testamento los papás estipularon que querían que sus hijos fueran educados en la zona, en los alrededores donde los niños crecieron. Es así como llegan con el conde Olaf, que se va a convertir a lo largo de los 13 libros en el villano de la historia, y este personaje tan peculiar es un hombre alto, delgado, según la descripción de las novelas, que tiene solo una ceja, tiene el cabello muy alborotado y tiene un tatuaje en el tobillo con forma de ojo. Esto es muy interesante porque a lo largo de la novela el tatuaje con el ojo se va a ir mencionando en otras circunstancias, con otros personajes, por lo que es importante irle dando cuenta de esto. Cuando los niños se van a vivir a la mansión del conde Olaf, se dan cuenta de que es muy distinta a la mansión donde ellos vivían, ya que es un castillo en ruinas, bastante sucio. El conde Olaf es un actor, entonces constantemente tiene a su equipo de teatro en la casa, y a los niños los obliga a convertirse pues en algo así como la servidumbre. Básicamente porque a él lo único que le interesa de estos niños es la fortuna, por lo que la crianza no le interesa en absoluto, y los niños así es como su vida comienza a volverse terrible, trágica y lamentable, ya que de haberlo tenido todo, de pronto se vuelven los sirvientes del conde Olaf, quien ahora es su tutor legal. Básicamente la trama del primer libro es esta: los niños viviendo con el conde Olaf. Si ya han visto la película o si ya vieron la serie de televisión, probablemente ya tienen una idea de qué es lo que ocurre en el primer libro, pero para los que les interesa leer esta saga y no han visto ni la película ni el libro y les interesa leerlo, no les pienso decir cuál es la trama del primer libro, pero básicamente es el conde Olaf tratando de hacerse de la fortuna de estos niños, y va a hacer hasta lo imposible por buscar la manera de hacerse del dinero mucho antes de que Violet cumpla la mayoría de edad. Este libro es muy interesante y pienso que es un libro con el cual los niños se pueden iniciar en la lectura, porque Lemony Snicket tiene un modo muy peculiar de escribir, en el que párrafo por párrafo te va describiendo la situación y las palabras que utiliza las va describiendo. En algún momento se vuelve cansino para quienes somos adultos y ya conocemos el significado de las palabras, pero para un niño que se está iniciando la lectura, el que el mismo autor te explique el significado de las palabras que está utilizando, se vuelve un recurso interesante, porque así los niños irían desarrollando como un lenguaje mucho más amplio y al mismo tiempo irían entendiendo mejor la trama, que aunque es infantil, igual pienso que tiene toques muy oscuros, muy adultos, pero el mismo autor siempre ha mencionado que aunque la historia es muy oscura, él siempre la planteó para niños, porque piensa que es la mejor forma en la que un niño puede captar un mensaje, no a través de los finales felices, sino a través de esta serie de eventos desafortunados. La segunda novela, que es La habitación de los reptiles, empieza en donde termina la primera novela, que como ya les dije no es un spoiler porque eso es en todas las novelas. El conde Olaf se convierte en el villano y los niños, al ya no poder vivir con el conde Olaf, se van a vivir en el segundo libro con el nuevo tutor legal, que es el tío Monty, que es un amante de los reptiles, pero sobre todo que ama apasionadamente las serpientes y toda su vida las ha estudiado. Él originalmente debió haber sido el primer tutor de los niños porque era a quien sus padres le habían dejado la custodia legal, pero el conde Olaf se había hecho de la custodia por tranzas que hizo. Este libro es el que en lo personal me pareció mucho más interesante porque aquí ya vemos un poco más a los niños viviendo experiencias mucho más interesantes, mucho más emocionantes, donde tienen como un respiro después de haber vivido los horrores con el conde Olaf. El tío Monty es bastante tierno, es buena onda, los quiere llevar todos los días al cine, los trata súper bien,
A diferencia del Conde Olaf, que los tenía viviendo en el mismo cuarto sucio a los tres, aquí les da una habitación propia a cada uno de los niños, les enseña cosas, tiene una gran biblioteca en la cual Klaus se siente muy feliz aprendiendo cosas nuevas, Violet se puede inspirar a crear nuevos inventos con todos los artefactos que tiene el tío Monty, y Sonny pues es feliz básicamente jugando con los reptiles que tiene el tío Monty y pues mordiendo las cuerdas y las cosas que tienen ahí. Este libro en lo particular a mí me resultó muy bueno, pero creo que también es muy frustrante por todos los sucesos que ocurren, porque el Conde Olaf es un personaje que al ser actor es el maestro del disfraz, y entonces en cada historia va a aparecer disfrazado, y aquí no es la excepción. Aquí aparece disfrazado como uno de los asistentes del tío Monty para hacerle la vida imposible a los ya trágicos Baudelaire. Y ya por último, el tercer libro es El Ventanal, y en este, de igual manera, inicia donde termina el segundo libro, que es con un suceso bastante trágico, pero en donde los niños se ven en la necesidad de volverse a mudar, ahora con la tía Josephine, que es su nueva tutora, que vive cerca del lago Lacrimógeno, que es un lago imaginario por el autor, en una casa, en un acantilado. La casa está literalmente al borde del precipicio, pero pues ahí se encuentra la casa. La tía Josephine es una mujer bastante asustadiza, le da miedo todo, no le gusta cocinar en la estufa porque tiene miedo de que la estufa explote, no le gusta tocar los picaportes porque tienen miedo de que exploten. Y los niños Baudelaire aquí, aunque no se llevan muy bien con Josephine por todas estas cuestiones que les estoy platicando de la personalidad tan peculiar de la tía, ellos encuentran un poco de tranquilidad en esta casa luego de los sucesos vividos en el primero y en el segundo libro. Este libro es mucho más oscuro porque aquí vamos a ver como un toque más trágico en los sucesos vividos. Aquí ya no va a haber experiencias agradables. Aquí en todo momento los niños se van a ver al borde del colapso, o sea, en todo momento están sufriendo tensión por el Conde Olaf, que está al acecho. Este libro al final es bastante triste y tétrico, o sea, creo que cada final de cada uno de estos libros es bastante aterrador imaginar todo lo que estos niños viven, pero lo que me gusta de estas historias es como el mensaje que transmite Lemony Snicket de unión, de cómo pese a todo lo que viven estos hermanos, siempre están unidos, siempre están juntos y buscan la manera de salir adelante y de enfrentarse al Conde Olaf con los pocos recursos de los que cuentan a su alrededor. Solo voy a hablar de estos tres libros y esa es la reseña de los tres, porque son libros muy breves. De hecho, yo cada libro me lo leí en un día. Terminé el de Un mal principio y luego empecé el de La habitación de los reptiles y luego empecé el del Ventanal, porque son libros tan fáciles de leer, tan rápidos de leer por lo breves que son, que sí te dejan un poco picado si quieres continuar con la historia de los hermanos Baudelaire. Son 13 libros, apenas voy en el sexto, estoy leyendo ahorita el sexto, pero son libros que pienso que vale la pena leerse. A mí me llamaron la atención estos libros desde que vi la película en el año 2004, y ahora que ya leí las novelas puedo decir que, aunque la película es una buena adaptación, sí hay algunos cambios importantes dentro de la historia, y también ya vi la serie, y la serie también modifica algunas cosas, pero en general son muy fieles, muy fieles a la forma de cómo están escritos. Tanto la película como la serie, cuando tú los ves puedes pensar que está como sobreactuado cada uno de los personajes, pero en realidad así están narrados en la novela. De hecho, creo que esa es la idea del autor, hacer como muy sobreactuado cada uno de los personajes. De hecho, el señor Poe es súper exagerado en sus expresiones. Nunca le cree a los niños cuando los niños le dicen que el Conde Olaf está disfrazado. El señor Poe nunca les cree. Eso es algo muy frustrante dentro de la novela, porque los niños siempre reconocen al Conde Olaf, pero cuando tratan de hacérselo ver a sus tutores o al señor Poe, nunca les creen. Creo que eso es algo importante porque en general yo creo que a los niños casi nunca uno los pela. Creo que ese es un mensaje de cómo los adultos a veces ignoramos a los niños, y los niños a veces tienen cosas importantes que decirnos, y por ignorarlos, por pensar que no tienen algo que aportar, pues ahí los dejamos. Y eso es lo que los tres Baudelaire se enfrentan constantemente, al rechazo de
la veracidad de sus palabras cuando los adultos pues dan por hecho que lo que están diciendo está mal o que no es real. Y ya cuando ven que es el Conde Olaf todavía hasta lo cuestionan así como, ah, sí era el Conde Olaf. Son unos libros muy emocionantes, un poco desesperantes por estas cuestiones de que el Conde Olaf siempre está al acecho y uno se cuestiona el por qué. O sea, sí, por la fortuna, pero en verdad tiene tanto tiempo disponible para estar persiguiendo a 3 niños. Pero bueno, eso es todo lo que les quiero decir en el video de hoy. Espero que no se haya extendido tanto, pero son libros que valen la pena. Voy a estar haciendo videos así hablando de cada uno de los libros conforme los voy terminando hasta que llegue al libro número 13. La verdad es que la serie de Netflix solamente abarca los primeros 4 libros, pero yo voy a leer los 13 y ya les iré compartiendo mi experiencia con esta historia, que a mi parecer es muy original, muy diferente y definitivamente es algo que tienen que leer porque se sale de lo convencional y esta idea de que sea una historia para niños sin un final feliz creo que es muy acertada, y considerando que hay bastantes cuentos infantiles con finales felices, de pronto leer algo que es un poco más acercado a la realidad me parece un escape bastante interesante. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. La verdad es que llevo muchísimo tiempo queriendo hablarles de estos libros desde que conseguí los 13 libros en formato digital. Si ya los leyeron, háganmelo saber aquí abajo en los comentarios. Y si les llamó la atención, igual coméntenme aquí abajito si ya vieron la película, si ya vieron la serie, qué les parece esta historia, para que podamos generar un diálogo. Ya saben que como cada semana en el botoncito de información les dejo una encuesta para que voten por la reseña que quieren ver la próxima semana. Y en la caja de la descripción les dejo todas mis redes sociales para que me sigan y pues podamos estar en contacto. Yo soy Jay Sanz y les mando un beso enorme. Y los veo la próxima semana con un nuevo video. No olviden suscribirse. Bye.